Buenos días a todos, soy Jennifer García Carrizo, doctora internacional en comunicación, y en este caso mi investigación se centra sobre las estrategias de omnicanalidad en las organizaciones culturales y en las industrias creativas. En este sentido, la pregunta de investigación que pretendo resolver en esta ocasión es analizar cómo se aplica la omnicanalidad en espacios culturales y creativos. Así pues, a lo largo de esta presentación hablaré en primer lugar de omnicanalidad y de este concepto, en segundo lugar hablaré de espacios culturales y creativos y finalmente de las aplicaciones que las estrategias de omnicanalidad pueden y deben tener en espacios culturales y creativos. La omnicanalidad surge en un contexto en el que aproximadamente cada persona del mundo tiene más de 7 dispositivos conectados a Internet. Hoy en día se puede decir que no es una elección, sino que es algo que cada marca, cada empresa debería de estar implementando, ya que es el consumidor del producto, del servicio, el que puede y debe elegir cómo, dónde y cuándo lo consume o lo compra. Pero, ¿qué significa exactamente la omnicanalidad? ¿Qué es una estrategia omnicanal? Para ello es importante que aclaremos otros dos conceptos, que es el de notoriedad de marca y el de ubicuidad de marca. En primer lugar, la notoriedad de marca, conocida en inglés como brand awareness, es la habilidad de un potencial comprador de reconocer o recordar una marca al hablarle de una categoría de productos concreta. Imaginemos, por ejemplo, que yo les pregunto categoría de productos refrescos. Probablemente a su mente vengan marcas como Coca-Cola o Pepsi. Eso significa que Coca-Cola y Pepsi tienen una alta notoriedad de marca. Evidentemente, una alta notoriedad de marca, un alto brand awareness, es importante porque ayuda a generar confianza sobre la calidad del producto y además ayuda a aumentar el valor de marca. En este sentido, se puede decir que toda la imagen de marca y la notoriedad de marca contribuyen al valor de marca. Un valor que no es solo de manera intangible, sino que se tangibiliza evidentemente en el valor económico que una marca tiene en el mercado y si cotiza en bolsa, en bolsa. Por otro lado, el concepto de marca ubicua tiene que ver con la necesidad que tienen las marcas de estar presentes no solo en los medios de comunicación tradicionales y en el mundo físico, de estar presentes no solo en la televisión, en la radio, en las revistas, en los periódicos, sino que hoy en día también tienen que estar presentes en el espacio virtual, en redes sociales, en Internet, en espacios digitales y, como no, evidentemente los nuevos medios de comunicación que se vinculan a ellos. Hoy en día las marcas, ya desde casi principios de los años 2000, tienen que considerar la interacción con sus clientes en cualquier momento. Tienen que tener en cuenta que esa interacción puede ser en cualquier lugar, en cualquier momento. Y es en este sentido fundamental que las marcas sean ubicuas y que estén presentes en todos los canales para tener una alta notoriedad entre sus públicos objetivos. En este sentido, aparecen tres estrategias diferentes de ubicuidad de marca, que son las estrategias multicanales, las estrategias de canalidad cruzada y las estrategias de omnicanalidad. Hablemos de cada una de ellas para poder diferenciarlas y poder entender bien qué es una estrategia omnicanal. En primer lugar, las estrategias multicanales son aquellas en las que se hace uso de varios canales de comunicación para poder interactuar con el público objetivo de la marca. Los diferentes canales que la marca usa no están conectados entre sí y tampoco existe una competencia entre ambos canales, sino que más bien es un intercambio de información entre ellos. Por otro lado, las estrategias de canalidad cruzada son aquellas en las que diferentes canales utilizados por una misma marca se cruzan entre sí. De forma que, por ejemplo, imaginemos que un cliente puede comprar un producto a través de la web de una empresa y adquirirlo en una tienda física. Algo que ocurre en empresas tan conocidas como Decathlon, Zara, por poner algunos ejemplos. En este sentido, lo que ocurre con los canales de comunicación es que se complementan. Y finalmente están las estrategias de omnicanalidad, que son aquellas de las que estamos hablando en esta investigación. En estas estrategias, todos los canales de comunicación de la marca con sus públicos están conectados entre sí. Es decir, los diferentes canales de comunicación se complementan, se integran, se apoyan y se comportan de forma sistémica. En este sentido, lo que ofrecen los canales son experiencias integradoras y que pretenden estrechar las distancias entre las relaciones que se dan en el mundo real y en el mundo virtual, es decir, las relaciones online y offline, por decirlo de algún modo.
Aquí tenemos un esquema de la diferenciación entre esas estrategias, ¿no? Las multichannel o multicanal, cross-channel o estrategias cross-media y las estrategias omnicanal, que serían estas de aquí y que son las que realmente nos interesa. Es fundamental ver cómo no solo existen diferentes canales, sino que todos ellos se retroalimentan entre sí, porque esta es la diferencia clave entre las estrategias omnicanal y las otras estrategias de ubicuidad de marca, que en cierto modo son mucho más primitivas. Bien, evidentemente aplicar estrategias omnicanal y aplicarlas bien ofrece una serie de ventajas. Ofrecen un valor añadido a los públicos objetivos, se ha demostrado que mejoran la fidelización gracias a la inmediatez de la comunicación que se da entre la empresa, la marca y un cliente, aportan más calidad a todos los procesos, generan más ventas y aportan información o más información sobre los públicos objetivos a la marca, lo cual evidentemente es clave porque conocer quién es su target es fundamental para desarrollar no solo sus estrategias de comunicación, sino toda actividad como marca o empresa. En este sentido, el claro y tradicional ejemplo de estrategia omnicanal es Disney, que, como probablemente muchos de ustedes ya sepan, integra una estrategia omnicanal vinculada a todos sus parques temáticos a través de esta pulsera que tenemos aquí y diferentes aplicaciones tanto para el móvil como para la web. No obstante, en este caso lo que vamos a hacer es analizar cómo estas estrategias omnicanal que hemos visto se pueden aplicar a espacios culturales y creativos. Para ello, antes de hablar de esas aplicaciones, es fundamental que en un segundo paso hablemos de qué se entiende por espacio cultural y creativo. Estos espacios son fundamentales en el desarrollo urbano actual y ya no solo urbano, sino que también evidentemente rural, pero sobre todo estos espacios son fundamentales independientemente de si el espacio es urbano o rural, porque lo que sí que está claro es que catalizan áreas marginadas. Es algo que ya afirmaban diferentes autores como Rosselló y Bright en el 2010 y que luego la UNESCO ratificó en el 2016. Son claves para intervenir espacios que están damnificados, desolados o que por algún motivo están cayendo en desuso y a través de la cultura y la creatividad se pueden mejorar y revitalizar. De hecho, hoy en día se entiende que los espacios culturales y creativos son claves para la regeneración urbana, para el fomento de la cohesión social, la inclusión y la igualdad. Así pues, estos espacios se han venido definiendo, se han venido llamando con diferentes nombres, en algunos casos distritos culturales y creativos, clústeres, etc. Pero lo que realmente nos interesa es entender que son espacios donde la cultura tiene una gran relevancia y donde un conjunto de actores económicos, como por ejemplo empresas, no económicos como ONGs e institucionales, como por ejemplo ayuntamientos, universidades, deciden realizar un proyecto común a través de una serie de recursos que todos esos actores comparten. Ejemplo de estos espacios creativos y culturales podría ser, por ejemplo, el Matadero en Madrid, como no, Shoreditch en Londres o, ¿por qué no?, también ejemplos puntuales que no son tanto espacios sino como puntos creativos y puntos neurálgicos de creatividad y de cultura como el Tate, también en Londres, o el MoMA en Nueva York. Bien, estos son solo algunos ejemplos de lo que podríamos considerar espacios creativos y culturales. Vamos a ver cómo se puede usar la omnicanalidad o aplicar las estrategias omnicanal en estos espacios. Para ver cómo se aplica la omnicanalidad en espacios culturales y creativos, es importante entender en primer lugar por qué es importante la omnicanalidad. La omnicanalidad es clave y esto lo ha demostrado el COVID-19. Veamos un ejemplo. En este caso vamos a analizar el ejemplo del Usborne Valley, un distrito cultural y creativo que se encuentra en el noroeste del Reino Unido, entre la frontera entre Escocia y lo que se considera Inglaterra. El Usborne Valley es un espacio en el que podemos encontrar diferentes industrias creativas y diferentes espacios culturales. Industrias creativas como las que se albergan en la Toffee Factory, una antigua fábrica de toffee evidentemente restaurada y revitalizada para que en él desarrollen su labor diferentes empresas vinculadas al mundo de la creatividad.
Un espacio en el que, aparte de industrias creativas, también hay espacios como por ejemplo el Victoria Tunnel, que es uno de los espacios patrimoniales más importantes de Newcastle y el más importante del Eusbourne, un antiguo túnel que fue utilizado como refugio antiaéreo en la Segunda Guerra Mundial y que hoy en día puede ser visitado por cualquiera que lo desee. Y también en este espacio aparecen elementos culturales como la Biblioteca Nacional Infantil, una especie de granja escuela que es la Eusbourne Farm. También aparece muy cercano a ella The Clany, que es uno de los pubs más relevantes del área. Bien, cuando el COVID llegó a este espacio, lo primero que se hizo fue cancelar y retrasar determinadas actividades. A medida que el tiempo iba pasando, estos espacios que originalmente desarrollaron su actividad de forma física en el mundo real, por así decirlo, pues pasaron a, vale, no puedo seguir cancelando, tengo que hacer algo más, y entonces lo que comenzaron a hacer fue estrategias de fundraising. Evidentemente esto es algo que no se sostiene de manera indefinida, sino que necesita una evolución a medida que el tiempo va pasando. La gente puede donar un mes, pero luego evidentemente la actividad no se sostiene por donaciones. Fue por ello que virtualizaron las visitas y realizaron diferentes charlas virtuales y demás, algo muy típico que no solo se dio en este espacio, sino en muchos museos y entornos creativos y culturales del mundo. Al virtualizar las visitas, además, no solo se virtualizaron las visitas y más, sino que además se pretendió dar una caracterización y que la visita fuera una visita realmente interesante, una visita 360 que realmente mereciera la pena hacer y por la que los públicos que visitan el Victoria Tunnel estuvieran dispuestos a pagar. A continuación les voy a dejar con un vídeo promocional de cómo era esa visita al Victoria Tunnel. Do you know about the secrets hidden under Newcastle's city streets? Go on your own journey of discovery and experience the Victoria Tunnel without ever having to leave the house. Victoria Tunnel is a preserved 19th century wagonway which was converted into a huge World War II air raid shelter, stretching 2.5 miles from the town moor to the Tyne River. It tells the tale of Victorian coal mining, brings to life the stories of people who lived through the Second World War, and acts as the symbol of the city's 21st century regeneration. We're bringing you the virtual Victoria Tunnel experience, a subterranean adventure you can experience from the comfort of your own sofa. You'll be joined live by one of our award-winning tour guides who'll take you through the tunnel and share the many stories it lives to tell. Turn out the lights and grab a brew. We're heading underground. To find out more and book a virtual Victoria Tunnel experience, visit ousbournetrust.org.uk/virtual Victoria Tunnel. See you there. Ese era uno de los ejemplos de cómo el Victoria Tunnel virtualizó su visita. Por ejemplo, Seven Stories, la biblioteca infantil del Centro de Lectura Nacional, lo que hizo fue crear una visita interactiva en la cual se hacía una especie de virtual tour a través de sus espacios. Además, más allá de virtualizar la visita, se trabajó en tangibilizar la experiencia, es decir, en crear algo que fuera físico y que pudiera llegar a las personas. En este sentido, Chili Studios, que son los estudios creativos que trabajan en el Eusbourne, lo que hicieron fue crear unas pequeñas cajas experienciales que cada persona que lo deseaba y que pagaba por ella la recibía en su casa y era pues por ejemplo una caja para crear un proyecto creativo vinculado a alguna actividad que estaba desarrollando Chili Studios en ese mes, etcétera. Era un proyecto interesante porque ya no era pagar por algo que era completamente virtual, sino que era pagar por algo virtual que de algún modo también se tangibilizaba. De esta manera pretendían realizar actividades que fueran sostenibles. Era importante que esa actividad virtual, para que pudiera darse y alargarse en el tiempo, era fundamental que ayudara a crear una comunidad conectada, que tuviera una parte tangible, que tuviera una parte vinculada a la realidad física. Las actividades que desarrollaron eran en cierto modo semitangibles. Por ejemplo, una de las actividades se vinculaba a cocinar juntos un plato típico inglés. Bien, pero no consistía solo en cocinar juntos ese plato
plato típico inglés, sino que además se les mandaba a todos los participantes en la sesión una caja con todos los ingredientes y con algunos de los elementos que van a necesitar, pues una espátula, una especie de tapa o algo que fueran a utilizar para cocinar para cocinar el plato en concreto. De tal manera se intentaba o se pretendía crear una actividad que no fuera solo virtual, sino que en la que se intentara tangibilizar la experiencia a través de elementos comunes que diferentes personas en cada uno de sus hogares tenían. De tal manera la omnicanalidad se hizo evidente cada vez, y el COVID ha evidenciado que es fundamental estar en todos los canales, pero no solo estar en todos los canales virtuales o físicos, sino que además esos canales se integren. Si os dais cuenta, el ejemplo que veíamos hace un segundo no solo consiste en estar en el canal físico, en el virtual, sino trabajar en ambos planos. Bien, en este contexto, otro de los ejemplos interesantes es el Museo de la Esperanza. El Museo de la Esperanza es una campaña que está vinculada a un complejo comercial, a un centro comercial, Lago, se llama Lago y está en Sevilla, y lo que ellos hicieron fue pues recopilar una serie de obras artísticas que fueron realizadas por diferentes artistas durante el confinamiento, y que todos los beneficios obtenidos se dedicaban a la investigación sobre medicamentos del COVID-19. Fue un proyecto vinculado a la agencia de comunicación Boom como una acción de responsabilidad social corporativa, y fue un proyecto que se dio en dos fases. En primer lugar, se hizo un museo virtual con una página web landing y un Instagram en el que se iban publicando aquellas obras de arte que los artistas le iban haciendo llegar, y en segundo lugar se realizó un museo real con una selección de todas las obras que se recibieron. De tal manera se crea una estrategia, ¿no? Y en teoría omnicanal, porque de hecho ellos eran los primeros que decían que, que era una campaña omnicanal. Bien, aquí puede haber determinadas dudas, ¿no? Porque sí que es verdad que hay una idea de crear diferentes canales y conectarlos a través o hacer que el usuario pueda interactuar con todos ellos, pero cuidado porque le faltaría esta segunda parte, ¿no?, que vemos en este segundo gráfico, que es interconectar todos esos canales. Es decir, los canales existen y en ese sentido es incluso una estrategia multicanal o incluso podría llegar a ser cross-channel, de canalidad cruzada, pero es importante que todos ellos se hubieran retroalimentado, ¿no? Y es algo que en cierto modo faltaba. En este sentido, y finalizando, me gustaría poner el ejemplo del Museo del Palacio, un museo que se encuentra en Pekín, en China, y que creo que trabaja mejor esto que estamos aquí hablando. Este museo se encuentra en la Ciudad Prohibida, que es un complejo palaciego situado en Beijing. Fue la residencia oficial de diferentes emperadores de China y además fue un centro ceremonial y político del gobierno chino. En la actualidad, como les comentaba, es un museo del palacio. Es interesante porque trabaja una estrategia omnicanal interesante en la que implementa varios canales de comunicación, tanto físicos como virtuales, y los integra de tal manera que la experiencia virtual complementa a la real y viceversa. La real complementa a la virtual. No solo tiene una tienda online donde se pueden comprar materiales complementarios al museo, sino que además tiene una biblioteca donde se venden libros que han sido publicados por la editorial del museo, donde hay copias de las antigüedades del museo y donde se accede a libros o artículos electrónicos del museo. Esta biblioteca complementa a la existente en el museo. Además existe toda una colección de audiovisuales que complementan o que explican los espacios que están en el museo y que además ayudan a divulgar los valores y los contenidos más relevantes del museo en sí, del museo físico. Se han digitalizado gran parte de las obras del museo y además se integra a través de su página web toda una visita virtual 360 en la que no solo se puede visitar el museo en 3D, comprar tickets, ver cómo llegar hasta el museo, sino que, como pueden ver en esta imagen, se puede ir seleccionando cada espacio y visitarlo de manera completamente virtual. Y además integran una página web en la que aparecen diferentes videojuegos más enfocados a un público infantil y todos estos videojuegos se vinculan con la temática del museo.
Además también tiene una aplicación móvil en la que se recogen todas las exposiciones pasadas desde el 2005. De tal manera aparecen toda una serie de canales que no solo están ahí, interaccionan con los públicos, sino que se retroalimentan. ¿Cómo? Pues por ejemplo, en la tienda me redirigen a productos que puedo encontrar en la biblioteca. En la visita virtual se hace alusión a diferentes materiales audiovisuales que complementan esa visita. En el museo presencial se nos redirige a diferentes materiales digitalizados que se pueden consultar a través de la app móvil. En este sentido, es un buen ejemplo que creo que evidencia estas estrategias omnicanal que estamos viendo y que en muchos casos están ahí, pero que falta, pues como por ejemplo el Museo de la Esperanza, dar un pasito más allá para que la estrategia sea realmente omnicanal. Como hemos visto, las estrategias de comunicación basadas en la omnicanalidad y la ubicuidad de marca se presentan actualmente como una oportunidad para los espacios culturales, para las empresas vinculadas a las industrias creativas, y son estrategias que aumentan la notoriedad de marca, pero sobre todo aumentan el engagement y la eficacia de la comunicación con los públicos objetivos, por lo cual son fundamentales. Y bueno, pues yo ya aquí les he presentado algunos ejemplos, algunos casos en los que estas estrategias se dan, también algunos casos en los que estas estrategias se pueden mejorar, y sobre todo me gustaría terminar haciendo hincapié en la importancia de diferenciar bien entre estrategias multicanal y estrategias omnicanal, para que, partiendo de esta diferenciación y de entender bien que no son lo mismo, podamos crear estrategias que sean realmente omnicanal. Muchas gracias por su atención y, como siempre, estoy disponible en mi correo electrónico.